puso un texto un poquito más largo, pero entonces voy a decirlo como en mis palabras. Es que pues el hidrógeno, ustedes saben que es como el primer elemento que está en la tabla periódica y está en todas partes. El hidrógeno está en la molécula del agua, en la molécula del metano, está en varias partes. Y entonces, el tema es que el hidrógeno en sí mismo puede ser una muy buena fuente de energía, pero el hidrógeno solito casi que no está en ninguna, es muy difícil de conseguir. Entonces, el truco, digamos, para sacar ese hidrógeno es separarlo de una molécula de agua, por ejemplo. Entonces, en ese caso, está la molécula de agua que tiene 2 átomos de hidrógeno, 1 de oxígeno, y hay que meterle energía para romper esa molécula y así separar el oxígeno del hidrógeno. Y lo mismo pues con otras moléculas como el metano y otro tipo de cosas. Entonces, bueno, cuando uno tiene pues el hidrógeno, aquí dice Santi, pues se empieza a considerar una fuente de energía, entonces combinado, si uno lo combina nuevamente con el oxígeno, entonces esa energía pues se libera y pues entonces se vuelve a tener como una fuente de energía muy alta. Entonces, pues digamos que ha podido verse como una posibilidad de fuente energética alterna a los combustibles fósiles. Entonces, bueno, hay digamos que distintos tipos de hidrógeno, que eso es importante pues decir lo que tiene que ver como con los distintos residuos que el hidrógeno genera y las distintas maneras como se produce el hidrógeno, ¿no? Entonces, como el hidrógeno es como el átomo más sencillo, solo tiene un electrón ahí alrededor del núcleo dando vueltecitas, como lo muestra la imagen. ¿Santi? ¿Ya llegó Santi? ¿No ha llegado? Bueno, mientras llega, entonces yo sigo para que no perdamos tiempo. Entonces, hay varios tipos de hidrógeno que pues los han categorizado por colores. Entonces, hay unos que son estos que están aquí, que sí utilizan combustibles fósiles. Entonces, está el hidrógeno negro, que se usa pues a través de hidrocarburos, y pues entonces algunos de los residuos son gases de efecto invernadero. Entonces, por ejemplo, si se tiene pues una molécula de algún tipo como hidrocarburo o de gas, entonces cuando se rompe esa molécula, se saca el hidrógeno, es posible entonces que alguno de los residuos sea, por ejemplo, CO2. Entonces, ese CO2, o que sea, bueno, no sé en ese momento si es CO2 o gas metano, pero el caso es que se genera como un residuo, un gas de efecto invernadero, y ese simplemente se libera a la atmósfera. Y de manera parecida pasa en el gris, que es a partir de gas natural, y con el marrón, que se genera a través del carbón. La diferencia del hidrógeno azul es que este también se saca a partir de hidrocarburos, y pues un residuo es CO2, pero entonces lo que tratan de decir aquí es que no es ni marrón, ni gris, ni negro, sino azul, porque lo que se hace es que se capturan esas emisiones y se capturan por bueno, hay una sigla en inglés que es CCUS, que es Carbon Capture Usage Storage, que son tecnologías que en realidad están en desarrollo y en desarrollo relativamente incipiente, porque entonces es cómo evito que esas capturas lleguen a la atmósfera y la calienten aún más. Entonces ahí hay muchas ideas circulando, pero por ejemplo una es enterrarlas, ¿no? Entonces ahí viene una nueva pregunta. Entonces, hidrógeno azul, vamos a producir entonces hidrógeno a partir de hidrocarburos, por ejemplo, de gas. Y ese hidrógeno va a tener como esta molécula que sale que es como el residuo, y esa molécula se va a tener que enterrar. Entonces, es una locura en realidad, porque tendríamos que sacar los hidrocarburos del subsuelo, por ejemplo, a través de fracking, partirlo, reservar el hidrógeno y guardar otra vez el CO2 bajo tierra, y entonces ahí vienen las preguntas de bajo tierra, de quién, y en qué condiciones, y eso qué genera, y eso son un montón de preguntas para Julio Fierro, porque realmente el hidrógeno azul es el que más se querría promover aquí en Colombia. Listo, mil gracias. Entonces, bueno, pues sí, como trataba como de ilustrar en la primera diapositiva, pues lo que sucede también con el hidrógeno es que es un recurso pues muy, digamos, muy disponible en el planeta, y pues justamente por eso también se han creado todos estos tipos de hidrógeno, ¿no? Pues ya vimos los que estaban anteriormente, que la mayoría dependen de combustibles fósiles, pero también
ha iniciado un proceso de diversificar las fuentes que podrían generar hidrógeno, sobre todo pues porque pues, tiene la connotación de que es una fuente secundaria, es decir, es la transformación de una fuente quizás primaria o que pueda ser también de una base diferente que no se genera por sí mismo. A pesar de que pues, aún hay estudios que pueden demostrar que quizás en el subsuelo hay algunos yacimientos de hidrógeno, pues no sé si qué tan puros, pero que sí puede haber una acumulación de ellos. Entonces, para eso está este hidrógeno turquesa que pues, se produce generalmente por hidrocarburos, pero digamos que su diferencia es que usa la técnica de poléresis para, digamos, extraer el carbono que está dentro de este y generarlo y extraerlo y generarlo y dejarlo como de una manera sólida. Esto pues digamos con búsqueda también como de evitar las emisiones y pues quizás lo que va a ver más adelante pues generar como cierto uso. También está otro tipo de hidrógeno que se genera a partir de la energía nuclear y después está el hidrógeno verde que también se produce a través de la electrólisis de agua, cuyas fuentes de energía para alimentar esto pues deben ser renovables para poder tener como esta connotación de verde. Gracias. Entonces, sin embargo, a pesar de que pues, hay tantos tipos de hidrógeno, pues hoy vamos a hablar principalmente de lo que es el hidrógeno gris, el hidrógeno azul y el hidrógeno verde. Entonces, el hidrógeno gris es aquel producido de combustibles fósiles, principalmente gas o carbón, que no tiene ningún sistema de captura o almacenamiento de carbón. El hidrógeno azul se denomina aquel que es producido a través de fuentes fósiles, pero que diferente al gris sí tiene sistemas de captura en los cuales pues ya vamos a detallar sobre pues, las implicaciones de estos sistemas y que eventualmente pues permiten ser una estrategia baja en emisiones. Y finalmente está el hidrógeno verde, el cual corresponde principalmente al hidrógeno renovable porque este depende de fuentes no convencionales de energía renovables tales como la biomasa, los pequeños aprovechamientos de hidroeléctricos, la energía eólica y también la geotérmica, la mareomotriz, como también la solar. Entonces, pues estos tres hidrógenos, digamos que son como el resumen de los otros hidrógenos que estábamos hablando. Gracias, siguiente. Entonces, justamente por la, digamos, la importancia, la diversificación que tiene esta energía secundaria, sobre todo por las nociones que se ha planteado respecto a las discusiones de transición energética, pues se habla sobre el hidrógeno como una fuente de energía del futuro. Un poco pensándola, pues lo que vamos a ver aquí es un poco de qué es lo que se está planteando a nivel global para poderlo ya aterrizar a nivel de Colombia. Gracias, la siguiente. Entonces, principalmente, ¿en qué uso se está usando hidrógeno actualmente? Para, digamos, hay una fuente muy importante que es la Agencia Internacional de Energía, la cual prácticamente tiene casi una colación sobre el tema del hidrógeno. Y lo que se está observando es que pues, actualmente los usos en hidrógeno se usan principalmente para refinación e industria. Sin embargo, lo que se proyecta para los próximos 5 años y para pues para el 2030 es que estos usos se estén diversificando, tanto así que pues, se puedan usar tanto en el transporte como la generación de energía, como la generación de amoníaco, principalmente como para tanto generación como de fertilizantes, como también para la refinación de combustibles y para también la inyección de energía dentro de los sistemas de energía pues que nos conectan y que actualmente funcionan, digamos, por ejemplo, en el caso de Colombia. Siguiente, por favor. Para el caso de América Latina es muy interesante porque a pesar de que, pues, digamos, yo no tenía conocimiento que se producía hidrógeno, debido a que la misma industria de fósiles tienen todos estos procesos de refinación. Sin embargo, en América Latina, pues, está generando diferentes productos a partir del hidrógeno, un poco hablando solamente del amoníaco, que pues lo que les decía, que tiene como diferentes usos, tanto los usos agropecuarios como para también en combustibles. También está los usos para el manejo de hierro, la refinación del petróleo y también la producción se me va la palabra que es OH, pero bueno, ya les confirmo bien en qué consiste eso. Asimismo, entonces, la demanda del hidrógeno, pues principalmente se refiere... metanol, perdón, para la claridad. Metanol, mil gracias, sí, es metanol, justamente que también pues tiene una importancia, digamos, en combustibles también. Sobre la demanda mundial de hidrógeno, pues principalmente las tecnologías que se están usando o las fuentes es principalmente a partir de energía fósil, en las cuales también lo que se espera es que, pues, además de que se transite de este hidrógeno gris a un hidrógeno azul, también se amplíe y casi se duplique el uso
esta generación de hidrógeno a partir de la electrosis, que es como parte de lo que se engloba, digamos, dentro del hidrógeno verde. Un enfoque, digamos, que se está apostando sobre todo en temas de transición para reducir el impacto que tienen estas energías, digamos, principalmente por la forma como se producen y que principalmente, pues, la mayoría de lo que está produciendo actualmente, pues, proviene también de ese sector extractivo que, pues, de las formas como aprovecha diferentemente el gas como el petróleo, pues, saca un montón de subproductos que son importantes también para tanto transición energética como para otros usos en otros sectores. Actualmente la demanda para el 2020, según esta Agencia Internacional de Energía, se refiere a que se consume más o menos 90 megatoneladas, de las cuales 70 están utilizando hidrógeno puro y menos del 20% se están usando mezclada con otros gases, un poco para potenciar también estas plantas de energía y también para generar como otros productos como el metanol o la fabricación misma del acero, ya que tiene una gran importancia, digamos, en la concentración de energía para transformar estos minerales. Casi toda la demanda fue especialmente en refinación y usos industriales y actualmente, pues debido a que no se ha desarrollado esta ideología o la tecnología de los sistemas de captura, como dependen de combustibles fósiles, se genera casi cerca de 900 megatoneladas de emisiones de CO2 por año. Digamos, este valor se compara con las emisiones de Colombia según lo que pues, digamos, se calculó para el 2020 y es prácticamente casi 3 veces lo que genera el país anualmente, digamos, en emisiones de CO2 equivalente. Para esto, como les decía, los usos cada vez se van diversificando, entonces primero está el tema de la refinación. Los Países Bajos, curiosamente, tienen una ventaja sobre el desarrollo de estas tecnologías. De hecho, Países Bajos fueron los primeros de los cuales dentro de los procesos de refinación usaron sistemas de captura para justamente refinar el petróleo, y también le siguen otros países como Canadá y China, donde se están avanzando en estas, digamos, en esta forma de usar el hidrógeno como forma de suplir la energía que requiere la industria. Por otra parte está otro sector de la industria mucho más amplio, donde pues, lo que se estima es que en escenarios, bueno, lo que se espera es que la demanda total de hidrógeno de la industria aumente al menos un 40%, 44% para el 2030, y que sobre todo esta industria se vuelva principalmente líder en capturar estas emisiones que se generan, sobre todo porque pues, tienen esta base de que prácticamente se generan a partir del hidrógeno gris o azul, al no tener sistemas de captura. Otros usos que se le dan muy comúnmente en la industria, pues es la industria del hierro, el acero, el metanol, como lo decía, el amoníaco y otros que pues son importantes también reconocerlos. Otra parte también de la industria se está aprovechando también el desarrollo de lo que es las fuentes de energía del hidrógeno verde, un poco para también aprovechar, digamos, los residuos que se generan dentro de las mismas industrias de este tipo. Por otra parte, también se está hablando sobre la generación de electricidad, a pesar de que actualmente la energía que está promoviendo el hidrógeno representa al menos del 0,2% de la energía consumida, está sirviendo como una fuente de respaldo en caso de, por ejemplo, algunas centrales de turbinas de gas, como también centrales térmicas, sobre todo porque, pues como les digo, el hidrógeno también hace parte de todos estos subproductos de esta misma industria. Al respecto, sigue la discusión Países Bajos, Canadá y China. Y hay un tema muy importante, y es que dentro de todo lo que se proyecta dentro del hidrógeno está un rol importante en el transporte, sobre todo no solamente en ese transporte de vehículos o coches, digamos, que se tienen en las principales ciudades o sí, como el del uso particular, sino sobre todo para suplir la demanda de los grandes transportes que usamos actualmente y que no se han encontrado ninguna alternativa más que pueda ser tan eficiente como las fuentes convencionales de energía. Y esto, por ejemplo, se refiere a que ya se están haciendo estudios para reemplazar el hidrógeno en submarinos, en barcos de carga, en trenes, en sistemas ferroviarios. Entonces es todo un avance que quieren hacer para poderle inyectar el hidrógeno, especialmente, pues digamos, desde el lado del sector de transporte, uno de los principales, digamos, de lo que abordan como de los responsables de la crisis climática. Al respecto, actualmente solo se produce, o digamos, solo el consumo se representa al menos en 0,01%, es decir, esto es una apuesta más no una realidad en estos momentos, y quienes están liderando es nuevamente, pues están los Países Bajos, pero también tiene una gran importancia lo que es Corea del Sur, Estados Unidos, Japón y la Unión Europea, los cuales pues a países como Alemania, Europa y Francia pues ya tienen como estos sistemas de transporte o al menos estaciones de carga para al menos vehículos livianos de lo que se considera actualmente.
Todo este tema de las discusiones del hidrógeno no tendrían, digamos, una connotación de bajas emisiones si no fuese por las alternativas para capturar el carbono. Hay una cita que sacó textualmente de los estudios que ha sacado la Agencia Nacional de Energía, en los cuales dice que cerca del 80% del hidrógeno se produce actualmente con reformado del gas natural, intensivo en emisiones y la gasificación del carbono. Siendo así todo el hidrógeno su producto producido en las mismas instalaciones diseñadas para estos productos. Entonces, la ausencia, digamos, de alternativas que permitan capturar este carbono, pues es lo que, digamos, se busca reforzar y se busca profundizar. Entonces, para eso, como lo hablaba anteriormente, pues tienen como dos alternativas principalmente. Uno son los sistemas de captura, almacenamiento y uso de carbono, en los cuales se dividen en dos. Uno donde los sistemas capturan, pero hacen un uso, que es como el que hablábamos del hidrógeno turquesa, que se trataba como de consolidar el carbono para, ya sea como, por ejemplo, producir construir, por ejemplo, sí, piezas para construcción, como también para refinar el petróleo. Y por otra parte están los sistemas de captura que son de almacenamiento. Esto como para simplemente como dejarlos bajo la tierra y pues, digamos, contenerlos, pues, digamos, debajo de la tierra. Por otra parte está la alternativa de la tecnología de electrólisis o pues las que estén cerca de esta, las cuales buscan también pues, generar un proceso donde se use la energía para poder fraccionar el hidrógeno y aprovechar la energía que se proviene de esto. Al ser una fuente de energía que, pues, digamos, viene la energía, pues parece ser una de las opciones más viables para que no genere tantas emisiones o al menos incluso no genere ninguna emisión. Sobre todo porque gran parte de estos procesos de electrólisis se usan son energías como de hidroeléctrica, la solar, la eólica, entre otras. Entonces, al respecto, hay unas declaraciones muy interesantes que se refieren a estos sistemas de captura, sobre todo porque pues, son unos dilemas respecto a una tecnología que quizás no es tan conocida y que a pesar de que se lleva años produciendo hidrógeno, nunca se había planteado una tecnología que fuera como responsable en cierta forma en las emisiones que genera. Entonces, pues al respecto, pues surge ser una oportunidad para que justamente la producción de hidrógeno sea baja en emisiones. Segundo, se genere una reducción muy rápida de las emisiones a gran escala, sobre todo porque estos sistemas de captura prácticamente están al lado donde se produce el hidrógeno y eventualmente su captura es mucho más rápida. Pero sin embargo tiene la posibilidad de eliminar el 100% de las emisiones, a pesar de que ha demostrado tecnología, digamos, en pilotos que no se han desarrollado a gran escala, al menos reducir el 97 y 98% de las emisiones. Actualmente hay 16 números de proyectos operativos en todo el mundo que se están desarrollando estos sistemas de captura para uso, de los cuales, pues, digamos, 16 no representan nada respecto como a otros tipos de energía, otras fuentes que tengan seguridad. Y también se ha proyectado que se espera al menos en los próximos años desarrollar 60 proyectos en el mundo, especialmente estos países que pues tienen un avance, digamos, energético importante, como China y Estados Unidos. Digamos, estos proyectos pues están en construcción y también se está mirando la forma como de escalarlos para ver qué tan efectivos son respecto a la forma de capturar emisiones y cómo tanto en el almacenamiento como en el uso se pueden generar otros subproductos. Un poco esta discusión de cómo el hidrógeno se puede comparar también al petróleo y todos estos subproductos y usos que se le dan en las industrias. Al respecto, también se puede decir que la producción actual es de 0,7 megatoneladas y la producción esperada, pues digamos, de energía a partir de las fuentes de captura, se espera que suba al menos 8 o 8,7 megatoneladas para el 2030, lo que refiere, digamos, que respecto a toda la cantidad de energía que se está proyectando, pues en sí los sistemas de captura tampoco es que se estén proyectando un desarrollo instantáneo, sino que a cambio va a ser un proceso más lento. Al respecto también está la otra alternativa que es la electrólisis, que se produce hidrógeno a partir de la electricidad y el agua y tiene el potencial de generar hidrógeno libre totalmente de carbono. Y esto porque pues utiliza también energía renovable nuclear, pero el proceso también puede generar emisiones muy altas, sobre todo cuando la energía que se usa para este proceso puede venir de fuentes convencionales de energía y que pueden generar una alta intensidad de carbono. Esto es referido un poco a las discusiones de lograr una electrificación, pero por ejemplo a través de las termoeléctricas, lo cual, digamos, estas relaciones entre la fuente de energía, pues eventualmente anula todo esfuerzo de que sea bajo en carbono. Por otra parte está el uso de la producción de cloro, que pues, es muy importante, sobre todo por ser, digamos, una de las técnicas especiales en las industrias actualmente para generar este subproducto y pues no se ha desarrollado a gran escala como para, digamos, generar un estándar de cómo funciona y qué tanta confiabilidad tiene el sistema.
al menos se ha estimado que se produce menos del 0,03%, pues, pero no para generación eléctrica, sino para generación de otros productos. El nivel es bajo, el nivel es bajo porque el costo de producción del hidrógeno es alto, digamos, entonces, justamente porque es una tecnología que además requiere muchos minerales muy complejos para generar electrólisis y también por el misma, digamos, inmadurez de la tecnología, pues el costo actualmente de este tipo de alternativas es supremamente costoso, sobre todo cuando se compara con el del petróleo, que pues además de que está mucho más apoyado y que pues ha sido como una práctica general pues de estas industrias para generar otros subproductos, pues evidentemente no tiene como la misma capacidad de competir. Al respecto, los países que están desarrollando sobre todo este tipo de electrólisis y que se están tratando de diversificar sus usos no solo para la industria son Alemania, Francia y España. Y es muy interesante que para el caso de América Latina exista una planta total, pues una planta en Perú, que es la planta industrial Cachimayo, la cual, además de generar pues, producción de amoníaco pues, en sus mismas actividades, también aprovechan este proceso de electrólisis para generar oxígeno envasado, un poco para pues, suplir, digamos, la demanda del sector sí, de atención médica, pero también a proveer en cierta forma, que es lo que están planteando, energía para uso y alimentar el sistema pues, interconectado de este país. Actualmente se generan 25 megawatts de electricidad pues, en este proceso también para sus mismas actividades. También existe un tema, digamos, otras, ¿cómo decirlo? Como técnicas cercanas a la electrólisis, que está, pues, por ejemplo, el electrizador alcalino, que también pues, tiene como otro proceso, pero que igual se acerca mucho a una generación de emisiones casi neta, cero neta, y otra que pues, se usa a partir de energía fotovoltaica. Un poco, pues, estos países, los que están desarrollando estas tecnologías son Japón y Canadá, y pues que esperan formalmente que, pues, respectivamente aporten entre 10 y 20% de los megawatts que se están produciendo generalmente, digamos, en energía. Aquí pues tenemos como esta comparación de lo que hablábamos de los costos de nivelados de producción de hidrógeno pues es muy interesante porque actualmente la brecha entre lo que es el hidrógeno azul y gris es supremamente diferente a lo que es el hidrógeno tanto generado por la electrólisis como tanto por fuentes renovables como la solar, la fotovoltaica, como la generada por la eólica. Pero lo que se espera es que en los próximos años estas fuentes de energía, pues además de lograr cómo equipararse en precio, también tengan un avance o un desarrollo mucho más equitativo, como lo veíamos en las proyecciones que de las anteriores diapositivas. La idea es que casi se duplique la generación de hidrógeno, pero que también sea parte pues, a través de este hidrógeno verde que en cierta forma pues se espera ser más competitivo, sobre todo porque pues digamos en teoría en las discusiones de transición energética, estas energías renovables no convencionales, pues a pesar de que tienen muchas adversidades, tanto en confiabilidad, seguridad, pues parte de eso es que también generen una energía que sí sea confiable y que sea fácil de almacenar, ya que pues esa es una capacidad del hidrógeno muy importante respecto a la forma como se usa. Por ejemplo, hay algo que yo no reconocía y es que la generación de hidrógeno, cuando se abastece, digamos, por ejemplo, un vehículo, lo que pasa es que son baterías que almacenan el hidrógeno y que eventualmente pueden, digamos, acaparar mucho más energía de la que normalmente una batería podría tener. Entonces, esto genera seguridad y confiabilidad, digamos, en que el hidrógeno podrá potenciar las energías o la electrificación de este tipo de tecnologías como los vehículos o nomás en la casa también podría ser una fuente segura de energía. Aquí al respecto también vuelvo a agregar un poco la comparación de que, claro, como existen estas dos diferencias entre lo que es el hidrógeno azul y gris y lo que es versus el hidrógeno verde, pues lo que se espera es que la mayoría de estos gases va a ser mucho más viable hacer hidrógeno gris que, por ejemplo, hacer electrólisis o hacer, por ejemplo, sistemas de captura. Sobre todo porque, pues, digamos, a la inmadurez de estas tecnologías, pues, no logran ser competitivas y, pues, que eventualmente no se logran, digamos, desarrollar formalmente y que ni siquiera incluso es tan precoz, pues solo 16 proyectos a nivel mundial para el 2020 se estaban desarrollando, pues no logran ser suficientes para equiparar o para que sea una fuente segura para esto, para, pues, digamos, energéticamente.
Entonces es por esto que también se empieza a hablar de que listo, como es costo eficiente, mejor, digamos, la electrólisis, sobre todo por la forma como se están expandiendo estas fuentes no renovables de energía, como la solar, la eólica, la biomasa, la geotérmica y demás. Entonces, lo que se está haciendo es mirar qué posibilidad hay de que se pueda como compensar o que pues bien el hidrógeno gris azul se siga produciendo, pero que pues tenga mayor preponderancia el hidrógeno verde, sobre todo por su rol en emisiones y sobre todo también por la forma como se están desplegando estas bases de energía, lo que les decía, la solar y eólica, en los territorios. Aquí hay un mapa muy interesante sobre el costo de producción respecto a las, digamos, a las zonas del mundo que justamente donde se ve, por ejemplo, en el caso de Colombia, la península de Colombia, pues se ve unos costos quizás altos, pero también porque no se han desarrollado formalmente todo este tipo de energías de hidrógeno verde pues, para las próximas generaciones. Entonces, al respecto, pues justamente todos este tipo de informes, las coaliciones que se han generado al respecto, han planteado un sueño muy interesante respecto a la forma de relacionarse con el hidrógeno. Por una parte, está por aprovechar el potencial de hidrógeno para desempeñar un papel clave en el futuro energético, sobre todo que tenga estas características de que sea limpio, seguro, que es lo que muchas veces las energías renovables convencionales no pueden generar, y asequible, sobre todo pues, por las formas como se maneja. Por otra parte, está que el hidrógeno puede ayudar a abordar varios desafíos energéticos críticos, sobre todo en temas que tienen conexión con tanto con la crisis climática, la descarbonización de la matriz energética, la mejora de la calidad del aire en esta relación pues, de generación de emisiones, como también pues, las limitaciones de tener una energía alternativa, renovable, que pueda, digamos, suplir las demandas energéticas de actividades que son supremamente pesadas, como son el transporte de carga marino, como también los transportes de carga pues, mismos que se generan de productos o de mercancías y demás. Por otra parte, también es que la idea se plantea es que el hidrógeno pueda tener como todas sus fases, entonces en ese sentido es que sea versátil, que pueda ser, digamos, aprovechado de diferentes formas, tanto por la industria, pero que también pueda ser aprovechado por los hogares, por el transporte y que justamente el hidrógeno también como una forma de reducir los costos que están asociados a su producción, aprovechen las infraestructuras que ya están construidas, no solamente estas energías renovables que se están desplegando, sino también las zonas como los canales de los conductos de gas que actualmente se tienen para suministrar este producto o esta fuente de energía en hogares o en las industrias y etc. Que es muy interesante, digamos, ver ese costo de beneficio, decir, claro, se puede usar y extraer gas, pero si quiere aproveche estos tubos para justamente transportar hidrógeno y transportar gas de acuerdo a sus necesidades. También está lo que puede ser permitir energías renovables, proporcionando una contribución aún mayor, sobre todo por este tema de que pues, el hidrógeno permite tener un menor costo, digamos, de almacenamiento y también pues que son mucho, facilita, digamos, el almacenamiento de la energía respecto a las baterías que tienen, digamos, dependencia de estas energías renovables. Y sobre todo, pues también que tienen con todos estos costos y beneficios, pues que se puedan, digamos, el sueño apostar a que se escalen ampliamente respecto a tanto los sistemas de captura para que sean, digamos, coherentes, digamos, con la situación y que por otra parte también se generen a partir de fuentes renovables. Entonces, ¿cuál es la realidad del hidrógeno? Pues ya esto ya lo veíamos, el hidrógeno producido, digamos, a partir de energía baja en carbono es costoso en este momento, sobre todo porque pues no tiene, digamos, unos apoyos y no se ha desarrollado, digamos, técnicamente su despliegue a gran escala, al punto de que incluso el hidrógeno verde pueda tener como una caída del 30% al 2030 si no se fortalece, digamos, este sector y que pues obviamente por las facilidades de la misma industria extractiva del petróleo y del gas, pues ellos pueden tener mayor capacidades que este otro enfoque renovable. Por otra parte, el desarrollo de la infraestructura de hidrógeno es lento y frena su adopción generalizada, sobre todo, pues como estamos viendo, pues las energías renovables también, pues su costo ha sido muy recientemente competitivo y también como el rebote que generó la pandemia, como también toda esta demanda energética y conflictos tanto territoriales y geopolíticos, pues lo que están haciendo es que en cierta forma frene, digamos, el desarrollo de otras alternativas para justamente producir hidrógeno. Y hoy en día el hidrógeno se obtiene casi su totalidad de gas natural, el carbono, lo que pues también resulta ser como una especie de espaldarazo para que si no se desarrolla el hidrógeno verde, pues el hidrógeno azul prácticamente, o el gris va a tener casi prácticamente como todo su sistema para poder
responder energéticamente respecto, digamos, a las crisis que se puedan avecinar sobre, pues, no escasez, pero sí sobre el incremento de las fuentes de energía convencionales. Por último, también hay un tema regulatorio muy limitado en todo el mundo, especialmente, digamos, en países de América Latina y en general del Globo Sur, pero que pues justamente también por la necesidad y por el tiempo que se está proyectando escalar este tipo de tecnologías, que no va a ser un proceso inmediatamente, se están generando y se están abriendo las puertas para... Entonces, la Agencia Internacional de Energía propone caminos que pueden llegar, digamos, a cumplir ese sueño. Entonces, está primero establecer un papel para el hidrógeno en las estrategias de energéticas a largo plazo. Esto es muy, digamos, muy interesante porque, pues, cuando uno compara, digamos, políticas internacionales para el 2050 y demás, lo que es el gas, el carbón, nunca desaparece la matriz energética y lo que a cambio pasa es que más o menos después del 2030, 2035 empieza a aparecer el hidrógeno preponderante, digamos, en las matrices energéticas, lo que igual, pues, digamos, empieza como a competir con el resto de energías. Por otra parte, sobre todo, pues, promover la demanda comercial del hidrógeno limpio, un poco también, pues, ese tema ético de decidir entre el hidrógeno azul y entre el hidrógeno verde. Por otra parte, hay un reto inmenso sobre tecnología, sobre desarrollo e innovación, que justamente se deben abordar los riesgos de estas inversiones que se están generando y sobre todo la seguridad para que, pues, digamos, hagan parte de los sistemas de energía. También, por supuesto, lo que les hablaba, eliminar todas esas barreras regulatorias, sobre todo para armonizar con el sistema de energía de cada país y también empezar a generar como una especie de intercambio comercial del hidrógeno para también fomentar el desarrollo de estas mismas oportunidades y por sobre todo pues generar, digamos, coaliciones mucho más amplias que permitan como el desarrollo de estas tecnologías. Al respecto también, pues, la idea es nuevamente aprovechar las 4 oportunidades que les mencionaba, a tratar de que se desarrollen puertos industriales, que se aprovechen las redes existentes, que haya un transporte con pilas de combustible, es decir, que el hidrógeno sea parte para suplir estos nuevos transportes, en teoría, limpios, y sobre todo, pues lo que les decía, que haya un comercio internacional de hidrógeno mucho más amplio de lo que se está produciendo actualmente. Al respecto aquí, pues traigo en resumen algunos avances que han generado algunos países, por ejemplo, pues California a una orden ejecutiva pues para que el gobierno exija que todos los vehículos vendidos en el estado sean cero emisiones, que eso también pues conecta la discusión del hidrógeno verde. Por otra parte, también, ahí dice porcelana, pero en China, también se han avanzado programas sobre estas pilas para vehículos limpio, que pues también la idea es como que no solo sean fuentes energéticas ¿Podemos renovables. ir terminando? Disculpe. Perdón, Santiago. Sí, ¿podemos ir terminando, por favor? Claro que sí. Entonces, 5 minutos y ya, si quieres, no te pasa. Y muy bueno, bien, gracias. Un poco para justamente cerrar esta conversación es como también lo que está pasando aquí en Colombia y pues también todas esas señales que el mundo está dando y que pues eventualmente lo que vimos en el 2020 pues es un resultado de esto. Actualmente la demanda pues se categoriza más o menos de 0,2 megatoneladas de hidrógeno al año, pero que no tiene, digamos, un rol importante, digamos, en generación de energía. Siguiente, por favor. Y que ha tenido, digamos, momentos claves. Entonces, la ley 1715 en el 2014 no contemplaba ninguna de estas fuentes de energía, pero es justamente en el 2021 donde sale la ley de masificación de gas y de transición energética, donde se incluyen estas nuevas tecnologías y a partir de adelante pareciese que fuese sido como el primer paso para desarrollar lo que ya habían planeado desde hace mucho tiempo. Sacaron lo que fue la ruta del hidrógeno, sacaron también el COMPES de transición energética y también sacaron el programa de uso racional de eficiencia energética, donde prácticamente el hidrógeno no deja de ser mencionado en ninguna parte sobre las formas como se va a usar la energía para los próximos años. Al respecto, inmediatamente, justamente después de haber aprobado esta ley de transición energética, empezaron ya algunos gremios a manifestar su interés de generar pilotos de hidrógeno, tanto sí pues están, digamos, liderando Ecopetrol, Promigas, Transportadoras de Gas Internacional y Grupo de Energía de Bogotá. Igualmente, sigue por favor. Igualmente pues han hecho, digamos, un llamado a la inversión extranjera para poder desarrollar este tipo de tecnologías y que pues además tenga como un rol importante, sobre todo en otros usos, además del industrial. Al respecto también esto ha sido como la catapulta para poder como reafirmar sus compromisos climáticos, aún a pesar de toda la incertidumbre de estas tecnologías.
Y por otra parte también han hecho toda una gira internacional. El ministro de Minas casi no para aquí en Colombia porque se la pasa en todos estos países que están desarrollando estas tecnologías para reafirmar, digamos, su compromiso en desarrollar estas tecnologías. Que por otra parte también tiene un ejercicio muy interesante sobre el tema del hidrógeno verde, porque también se empieza como a ver cómo se puede escalar estas tecnologías de manera masiva. Al respecto, pues está algo muy importante aquí de la hoja de ruta del hidrógeno, que pues digamos se proyecta es que a partir de todas estas coaliciones se duplique casi el consumo de hidrógeno y que pues también esto sea a través de muchas alianzas con otros países. Siguiente, por favor. Siguiente. Siguiente, bueno, esto es más como las reflexiones de lo que hablan y pues empiezan entonces como a comparar el costo nivelado del hidrógeno respecto al hidrógeno verde, en el cual a pesar de que pues, se pueda, digamos, generar como el costo mucho más elevado pues, de parte del hidrógeno verde que los de otros tipos de azules, lo que uno ve, digamos, en el ejercicio es que pues, si bien se reduce pues, a través de la implementación de sistemas de captura, pues no es tan eficiente como lo que podría ser siguiente, lo que es el hidrógeno, ahí me corrijo, es verde, que pues tiene como la proyección, sobre todo por este potencial energético renovable, pues de reducir su costo para los próximos años. Siguiente. Entonces, nuevamente, las regiones empiezan a categorizar como potenciales en el desarrollo de estos tipos de tecnología, donde nuevamente pues, la Guajira y, por ejemplo, lo que es el Valle Medio de Magdalena también, Norte de Santander y demás, como que además de ser estas fuentes, de ser actualmente como territorios de generación de energía, pues se plantean también para generar hidrógeno en los próximos años. Digamos que reconocen que si bien es mucho más fácil generar hidrógeno azul a través de sistemas de captura, pues también la idea es que se apueste mucho más por el hidrógeno verde y que pues tienen unas nociones muy interesantes sobre como los principios que se refieren en este tema de transición, sobre todo pues en reducción de emisiones, crecimiento económico, transición justa, los objetivos de país y sobre todo su relación con las comunidades locales que no desarrollan en ninguna parte de la política. Siguiente, por favor, ya que ya estoy acabando. Bueno, aquí digamos, digamos el uso que se le va a generar principalmente no va a ser para generación de energía, sino sobre todo para transporte e industria, un poco reconociendo las limitaciones de suplir o de generar o transportar el hidrógeno para la generación de energía. Y bueno, pues los dilemas son varios, sobre todo porque la misma agencia internacional ha reconocido que la idea de cumplir los compromisos internacionales de 1.5 no pueden permitir la exploración de yacimientos nuevos de gas y petróleo, lo cual pues va en contravía, digamos, con el desarrollo del hidrógeno azul. También otra parte es que muchas veces la idea pues es como girar, digamos, la infraestructura que existe, pero que desafortunadamente pueden empezar a hacer como un subproducto también de las actividades extractivas. Por otra parte, también se reconoce que la expectativa de estos sistemas de captura es muy limitada y que justamente no te garantizan totalmente como la captura o la reducción de emisiones a largo plazo y que, pues digamos, no tampoco tiene una relación con la generación de energía. Ya, siguiente. Y pues la otra parte es como el dilema entre pues, mantener el hidrógeno azul que depende del gas, que justamente las rutas del hidrógeno reconocen que el gas no se va a desaparecer pronto, ni siquiera para los escenarios de 2050, pero por otro lado el despliegue de sistemas renovables, de energías renovables como la solar y eólica, pues donde ya pues, hemos empezado a ver los conflictos de las mismas y sobre todo por la masividad que se está planeando, pues que tiene muchos dilemas, sobre todo en la codependencia de usos del suelo y sobre todo también en los derechos de las mismas comunidades. Hace poco también escuchaba una discusión en un páramo que justamente están discutiendo sobre si construir un parque solar encima del límite del páramo. Ahorita se me va el nombre, pero después les consigo el nombre del páramo que se están discutiendo esto. Una reflexión cortica que creo que es interesante y es mirar la tasa de retorno energético para el tema para el hidrógeno, en particular para el hidrógeno verde. Entonces, voy a poner el ejemplo que siempre ponía Andrés Gómez del Árbol y ¿qué es la tasa de retorno energética? Es cuánta es la relación entre la energía que invertimos para obtener energía y cuánta energía obtenemos. Entonces, por poner un ejemplo, tenemos un árbol aquí de naranjas, un naranjo. Entonces, lo más fácil es sacar las naranjas que están abajo, porque solamente basta pues estirar el brazo, agarrar la naranja. Entonces, con un esfuerzo muy chiquito de estirar el brazo, que en realidad es un gasto de energía mínimo, obtenemos una naranja que pues nos va a dar muchísima energía y vitaminas y todo. Entonces, por supuesto que las primeras naranjas que nos vamos a comer son las naranjas que están en la parte baja del árbol.
y luego solo nos van a quedar las que están más arriba, ¿cierto? Y cuando ya solamente quedan las que están en la punta del árbol, nos lo pensamos bien porque decimos, bueno, ¿será que se justifica subir por una naranja, poner una escalera, ponerme en riesgo, quizás me caiga, y tal vez todo ese esfuerzo sea demasiado alto pues para tener solamente una naranja, ¿no? Entonces, ahí, eso es como un ejemplo para explicar la tasa de retorno energética. Entonces, ¿cuánta energía invertimos y cuánta energía obtenemos? Entonces, hay un video muy interesante en YouTube, les voy a dejar aquí el enlace para que ustedes lo vean en la presentación, y se muestra cómo los combustibles fósiles tienen, pero sobre todo los que se extraen, ya se acabaron, que son como las naranjas que están en la parte baja del árbol, una tasa de retorno energético altísima. Entonces, este es un ejemplo, por ejemplo, de los campos petroleros en los países pues como en los países árabes. Entonces, un barril de petróleo, con un solo barril de petróleo se podía hacer toda la exploración y la perforación y la extracción de otros 100 barriles de petróleo. Entonces, fíjense ustedes que la relación es de 100 a 1, entonces nos quedaban 99 unidades de energía libres, que luego ya servían para muchas otras cosas, ¿no? Como los usos que le damos a la energía. Entonces, como sociedad teníamos una fuente de energía muy fácil. Pero esos campos petroleros fáciles de sacar se han ido acabando. Entonces, ahora por eso es que se habla de fracking o de extracción a costa, o de arenas bituminosas, o de offshore, donde hay que invertir muchísima, muchísima más energía, más tecnología, asumir muchos más riesgos ambientales y sociales para obtener poca energía y ahora no sé. Entonces, en las nuevas formas de extracción de energía, la tasa de retorno energética baja muchísimo. Entonces, en las arenas bituminosas, por ejemplo, que se sacan en Canadá, en Alberta, la relación empieza a ser de 5 a 1. Fíjense la diferencia con de 100 a 1 a 5 a 1. O sacar, digamos, en aguas profundas o por medio del fracking también de 5 a 1. Hoy en día, digamos, en general, la tasa para el petróleo ha bajado muchísimo y en promedio puede ser 17. Y los agrocombustibles, en realidad, ahí no hay ninguna ganancia energética, casi que es de 1 a 1, o sea, la energía neta que obtendríamos es apenas cero. Y cuando se habla de las energías renovables, entonces, pues es la del viento, pues es promisoria porque se parece un poquito o alcanza casi lo que es la tasa de retorno energética del petróleo hoy, de los hidrocarburos hoy. Es más alta que la del fracking, por ejemplo, pero es 14 a 1 y sigue siendo notablemente más bajita que la de los campos anteriores de hidrocarburos, que era de 100 a 1. Y la solar es relativamente baja porque está pues entre 4 a 8. Entonces, eso nos lleva a una reflexión muy interesante sobre cuál es la tasa de retorno energética del hidrógeno. Aquí yo me encontré un artículo en una página en internet, la verdad yo no sé, estaba buscando muchísimo, busqué en artículos académicos porque es una pregunta que me vengo haciendo hace rato sobre la tasa de retorno energética del hidrógeno. Y aquí hacen un cálculo muy sencillo que no lo voy a reproducir, pero el punto es que al final terminan diciendo que la tasa de retorno energética del hidrógeno es 0.5, es decir, es negativa. Quiere decir que uno invierte el doble de energía de la que obtiene. Y eso es supremamente preocupante. Del hidrógeno verde, estamos hablando aquí del hidrógeno verde con energía eólica. Entonces, esas preguntas, pues yo simplemente las quiero plantear aquí porque creo que eso es todo un material de investigación donde invito pues a las personas que están aquí a investigar y a que juntos construyamos conocimiento. Pero supongamos que se necesita 0.4 gramos de hidrógeno para reemplazar un galón de gasolina. Entonces la pregunta es, ese casi medio kilo de hidrógeno, ¿de dónde sale? ¿Cuánta energía eólica se necesita para sacar ese galón de gasolina que va a utilizar eventualmente alguien en Alemania, por ejemplo? ¿No? ¿O cuántas torres eólicas hay que construir para eso? Y ahí vienen muchas otras preguntas, ¿no? ¿En qué territorios? ¿Con cemento de dónde? Ustedes saben que para producir cemento muchas veces se utilizan combustibles fósiles y esto a su vez genera emisiones. Entonces, en realidad, al parecer, eso simplemente es una hipótesis de trabajo para que lo sigamos manejando, pues el hidrógeno verde, que es el que es más promisorio y el que parece tener como el visto bueno de muchos gobiernos que están en temas de transición, incluido el de Alemania, pues tiene una tasa de retorno energética muy bajita, es decir, que es una energía supremamente ineficiente. Y ahí es donde, como empieza a ser como un recurso tan escaso la energía,
las preguntas de justicia ambiental se vuelven supremamente importantes. Como es muy poquita energía la que se gana y mucha la energía que se invierte, entonces, ¿de quién es la energía que se invierte? ¿Qué energía se sacrifica? ¿Qué territorios? ¿Qué usos de la energía? ¿Y cuáles se hacen prevalecer? Entonces, pues realmente son simplemente esas preguntas para más adelante.